Bien, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Bien, entonces estamos analizando las vigas. Entonces las vigas dijimos que hay que diseñarlas por flexión, o sea, por momento, para que soporte el máximo momento que se presenta en la viga. Tengan presente que en una viga el momento varía a lo largo de ella y habrá momentos positivos y momentos negativos. Como la viga es metálica, o sea, un solo material, entonces en este caso el diseño es diferente a como ustedes estaban acostumbrados a hacer los diseños en concreto reforzado. En concreto reforzado sabemos que uno diseña para momentos positivos y para momentos negativos, ¿cierto? Y uno puede diseñar diferentes secciones de acero según la variación de los momentos. Acá no, acá como la viga es una sola sección, entonces tendrá que escoger el mayor de los momentos, sea positivo o negativo. Con ese momento usted escoge una sola sección. Que tengan muy en cuenta. Entonces, los conceptos que estamos viendo son conceptos de momento elástico, MY, y momento plástico, MP. Dijimos que el momento elástico se presenta cuando en la distribución de esfuerzo la fibra más alejada a compresión alcanza la fluencia, en cuyo caso la distribución de fuerzas es esta que se muestra acá. Este punto A alcanza este punto. Búscate, me trae para que no se me vaya mejor un portabas. Y en el instante en que la fibra más alejada alcanza la fluencia, se calcula el momento plástico. ¿Sí? Sigma máximo igual a Fy, entonces el momento elástico de una resistencia material igual al módulo elástico por el Fy. Ya sabemos que ese módulo elástico se calcula en este caso como la relación entre el momento de inercia, gracias, y la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, ya sea a tensión o a compresión. Pero nosotros acá en el diseño por el método de esfuerzos de cargas mayoradas, el método LRFD, trabajamos con el módulo plástico, no con el módulo elástico. Y entonces, en este caso, la ecuación que vamos a utilizar es esta de acá abajo. ¿Sí? Ya la distribución de esfuerzos, miren la gran diferencia entre esta distribución elástica con esta distribución plástica. Entonces, para esta distribución plástica, la capacidad de la viga es un poco mayor. Y se obtendrá como MP, momento plástico, igual al módulo plástico por FY. El módulo plástico, ¿cómo se obtiene? Entonces, recordando la distribución simplificada, uniforme para el comportamiento plástico, en el cual todas las fibras alcanzan el valor de FY a compresión o a flexión, entonces encontramos que el módulo plástico se obtiene a través de la ecuación A medio por Y1 más Y2, en donde A es el área de la sección transversal y Y1 es simplemente el centroide del eje neutro al centroide de la viga T, de la sección entonces de la mitad de la viga. Y1 y Y2. De esta manera calculamos el módulo plástico y lo multiplicaremos por el FY para dar el momento plástico. Y la relación entre el momento plástico y el momento elástico es igual a Z sobre S, en este caso por la simplificación, módulo plástico sobre módulo elástico, y esa relación se conoce como factor, de forma que para vigas en I está oscilando entre un 10 a un 15%. Entonces el módulo plástico en una viga es un poco mayor que el módulo elástico y eso pues permite aprovechar de mejor manera el comportamiento del material cuando el material es dúctil. Bien, con esto también recordamos que los perfiles de acero se fabrican con unas secciones bastante delgadas
Cuando hablamos de delgada, pues la relación, por ejemplo, el espesor de la aleta en comparación con el ancho de la aleta, igualmente el espesor del nervio con respecto a la altura. Y estos son los perfiles más comunes que se utilizan. Perfiles laminados en caliente. Acuérdense que toda esta teoría que estamos analizando para perfiles laminados en caliente. La teoría para perfiles laminados en frío es mucho más compleja y no se ve en este curso. Ya eso se da a nivel de posgrado. Y entonces, debido a que esas secciones son bastante delgadas, hay que hacer un chequeo del pandeo local, es decir, que no se pandeen las aletas o el nervio antes de que se alcance la fluencia. Es decir, que la sección se comporte como una sección compacta. Y aquí en esta tabla se muestra lo que es la relación de B sobre T para un perfil en I, para un perfil en C, para un perfil en tubo. Y los límites de esas relaciones están dadas por esta tabla. Entonces, esa relación es diferente para perfil en I, para cada perfil hay una sección. Entonces hablamos de lambda, es la relación de B sobre T. Lambda P es el límite máximo para el cual la sección se considera que es compacta. Y lambda R, el límite para el cual se considera que la sección es no compacta. Entonces, cuando el lambda está entre lambda P y lambda sub R, dice que la sección es no compacta. Pero cuando el lambda es mayor que lambda R, el elemento es esbelto y se calcula entonces a través de ecuaciones de Euler. Bien, entonces, este es un repaso de lo visto hasta ahora sobre vigas. Entonces, vamos a proceder a hacer un ejemplo. Además del pandeo local, hay que checar el pandeo lateral, que ya estuvimos analizándolo, y entonces se maneja a través de esta ecuación, en la cual se reconocen tres zonas. Zona de momento plástico cuando la sección es compacta, y eso implica que el lambda sub B, por longitud libre de pandeo, es menor que el lambda sub P. Una sección intermedia y una sección intermedia donde el pandeo es inelástico o comportamiento no compacto, y una sección donde el momento, donde el elemento se considera como estrella. Este es lo que es el pandeo global o pandeo lateral. Aquí están resumidos los tres tipos de pandeo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Queremos saber si un perfil IPE 240 de grado 50 está adecuado para usarse en la siguiente viga. Dice además que tiene viguetas transversales cada metro que le sirven como arrastramiento. Ahora vamos a ver qué consiste eso. Entonces, esta es la viga, una viga de 6 metros de longitud, simplemente apoyada con una carga puntual P de 70 kilómetros en el centro. Y queremos saber si esa viga se comporta adecuadamente, esa sección transversal es capaz de soportarla. Este es el perfil IPE 240 del cual estamos haciendo referencia. Acá están las dimensiones de la viga. Es la misma que estábamos tomando en las clases anteriores como referencia. Y acá están las especificaciones o propiedades elásticas de esa viga. El área, el momento de inercia en X, módulo elástico en X, radio de giro en X, momento de inercia en Y, módulo elástico en Y, radio de giro en Y. Y la curvatura que se forma aquí en la pega de la aleta con el alma. Toda esa información la tenemos disponible. Antes de seguir, es importante aclarar
cuando dice, tiene viguetas transversales cada metro, que le sirven como arrastramiento. Ah, bueno, ya yo les había explicado en la clase anterior, ¿no? Cuando usted tiene una losa, la losa está conformada por vigas principales y viguetas, o nervios. Entonces, esas viguetas, cuando se unen transversalmente a la viga, saben que las viguetas están separadas cada tanto. Entonces, esas viguetas, cuando llegan a estos puntos, hacen que eso le dé arrastramiento lateral, ¿sí? Para efectos de chequear si hay pandeo global o no. Entonces, en este caso, dice que esta viga forma parte de una losa en la cual hay viguetas cada metro. Entonces, si hay viguetas cada metro, entonces la longitud de pandeo global será apenas 1 metro. Bien, entonces, ¿en qué consiste el diseño de las vigas de acero? Por un lado, uno diseña para el momento, o sea, para el momento máximo, como les dije al comienzo, que el momento último obtenido por las cargas sea menor que el momento resistente de esa viga obtenido por el comportamiento plástico que ya analizamos. Y usualmente uno diseña para el momento plástico y luego revisa que el cortante último sea menor que el cortante resistente. Y finalmente debemos chequear que las deflexiones, estas máximas, estén dentro de los límites permisibles. Antes de poder comenzar a diseñar, calcular el momento resistente, debemos verificar si hay pandeo local o global. Entonces, el primer paso es verificar si la sección es compacta o no. O sea, verificar que las relaciones B sobre T de la aleta y del nervio sean menores que ciertos factores lambda P. Entonces, para las aletas, en los perfiles en I, la relación B sobre T debe ser menor que un lambda P que está dado por esta ecuación, 0,38 raíz de E sobre F y. Entonces, en este caso, el lambda P será 0,38 por esta expresión, y eso da 9,08. Mientras que B sobre T del perfil de la aleta sería dividir 120, o sea, la mitad de 120, entre el espesor. En este caso, 120 entre 9,8, se da 6,12. ¿Y qué observamos? Que B sobre T, que es 6,12, es menor que esta relación lambda P, que es 9,08. O sea, que hasta aquí cumple y se dice que la sección es compacta. Pero el chequeo de las aletas también obliga a hacer el chequeo del nervio. Entonces, para el nervio, el H sobre T, o sea, es el H libre, entre T, debe ser menor que este lambda P que está dado por esta ecuación. Este 372, lambda P, da 89,88. Ahora, ¿cuánto da H sobre T? O sea, H sobre T será la altura total, porque el H sobre T es esta distancia, ¿no? Esta distancia. Entonces es la altura total 240 menos 2 veces el espesor de las aletas, 9,8 menos 2 veces el radiecito que ya dijimos aquí, el chaplán, que es 15 milímetros, sobre el espesor de la aleta que es 6,2, entonces eso da 30,17, mientras que el permisible es 89,8, por lo tanto se cumple el lambda que H sobre T es menor que esta expresión, y entonces se considera al final que la sección es compacta, es decir, cumple esta relación para la aleta y cumple esta relación para el ángulo. Por lo tanto, la sección se considera que es compacta, y por lo tanto el F sub es igual al F sub Y. Pero además de eso, debemos verificar que no tenga problemas de pandeo lateral. El pandeo lateral, ¿cómo se chequea? Verificando que la longitud libre de pandeo, que ya dijimos que es la distancia entre riostres, en este caso 1 metro, verificar que ese lambda sub B, que en este caso vale 1 metro. Ojo, no confunda, ya les hice la aclaración. Esta longitud no es la longitud de la viga, la longitud de la viga es 6 metros. Si la viga tuviera únicamente los apoyos en los extremos y no le llegaran viguetas que le disminuyeran la posibilidad de pandearse,
en este caso la longitud de L sub B sería 6 metros. Pero como dijimos que tenía unas viguetas cada metro, entonces el lambda sub B es 1. Y ese lambda sub B hay que verificar que sea menor que el lambda sub P. O sea, lambda sub P es la máxima longitud permisible para que la sección se comporte como compacta. Entonces, para los perfiles en I y canales, viene dada por LP igual a 1,76 por el RY por raíz de E sobre RY. Entonces, esta operación cita que está aquí da 1.13 metros. Y el permisible, entonces tenemos que el lambda sub B máximo de pandeo es menor que el lambda sub P 1.13, por lo tanto cumple, lo que indica que la sección es compacta y por lo tanto puede desarrollar el momento plástico. Tenemos P igual a FY por Z, ya sabemos que Z es A medio por Y1 más Y2, y el F se vale F. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay un puntico que quiero antes de continuar. No sé si tengo aquí mira si lo tengo aquí a la mano. Mire, cuando hablamos del lambda sub P, vean que aquí en esta gráfica estamos un pico. La gráfica me gusta más, es parecida, pero déjenme y la paso. Bien, es simplemente para recordarle que el L sub P, el L sub B, que es la longitud de pandeo, es menor que el L sub P. Entonces, este es el primer rango para el cual el valor del momento es igual al momento plástico. Este es el rango intermedio y este es el último rango de comportamiento. Este es comportamiento plástico, sección compacta, comportamiento inelástico, o sección no compacta, y comportamiento elástico o sección esbelta. Entonces, les estaba mostrando que este L sub B, para este caso en particular, si las vigas de que estamos hablando forman parte de un sistema de metal, de losa metal, de la cual pues ya les he mostrado muchas fotos al respecto, simplemente son unos perfiles aquí, esta es la lámina de metal D, ¿cierto? Y aquí va la losa de concreto. Usted, cuando va a vaciar estas losas de concreto, monta primero los perfiles, las vigas, luego monta la lámina de metal D, ¿de acuerdo? Pero antes, óigase bien, antes de fundirla, usted tiene que colocar unos elementos de conexión aquí en el extremo superior de la perfil. Aquí le coloca o unos tornillos o unos elementos especiales, van soldados aquí para que ese elemento que usted coloque acá, cuando vacíe el concreto trabaje monolíticamente con las vigas y entonces pueda decir que esto realmente tiene un comportamiento monolítico. Si usted no coloca estos elementos que se llaman conectores de cortante, entonces cuando la viga se flete, esto se desliza aquí y no va a haber una unión. Es decir, esta losa es como si fuera una losa simplemente apoyada, como si usted la pudiera levantar después, ¿sí? Entonces es obligatorio para el cumplimiento, para el comportamiento adecuado de las losas de metal D, que usted le coloque aquí estos conectores de cortante, que hay que calcularlos con unas ecuaciones bastante sencillas, pero que han sido obtenidos en laboratorio. Entonces, cuando usted use estas vigas, que digamos que quedan embebidas en este concreto a través de los conectores, entonces, en este caso, esta zona de compresión no tiene posibilidades de
pandearse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el concreto no lo deja. Y en ese caso, el L sub B dice que es igual a 0. Fuerte, mucha atención, tomen nota de eso. Vamos a vale, creo que vale la pena pasar este video aquí con una referencia interesante. Vale la pena esta notación. Ok, continuamos. ¿Sí queda claro esta anotación que acabamos de hacer aquí? Estamos chequeando la compacidad de la viga. ¿Por dónde vamos? Quedamos en el pandeo lateral. Y dijimos que sí cumple, ¿verdad? Aquí es donde yo me desprendí. Quedamos por aquí. Entonces aquí dije que el L sub P valía 1,13 y el L sub B 1 metro, porque los nervios están cada metro. Y en ese caso, la sección es compacta y podemos trabajarlo por acá. Entonces, el siguiente paso es calcular para hallar la resistencia de la flexión MP igual a FY por Z. Calcular Z primero, para hallar el Z o el centroide. Este centroide es Y sub 1 y Y sub 2. Pues aplicamos la ecuación, la cual ya la estuvimos practicando. Y trazo se me da 9.3, o sea, de aquí hasta aquí 9.3. Este es el centroide de la T, o sea, de aquí para arriba. Y este Y2, el centroide de la T en la parte de abajo. Entonces, con eso, conociendo el Y1, como Y1 igual a Y2 por la simetría, entonces el ZX será igual a A medio por Y1 más Y2, que da 363, y teniendo calculado el Z, podemos calcular el momento plástico. Agregamos simplemente el phi. Y la norma dice que ese valor de phi por ZFY debe ser igual a 1.5 MY. Entonces calculamos el MY primero. MY sería ese que es el módulo elástico contenido de las tablas por el FY, me da 112 kN. Y el momento MP da 114. Perdón, sí. Entonces, el momento plástico, el momento resistente, PMN, obtenido con esta ecuación, es mayor que MU, que vale 105. O sea, ¿cuánto es el momento? El momento para una viga simplemente apoyada con carga puntual en el centro vale PL sobre 4. ¿Sí? O sea, 70 por 6 entre 4, pueden verificarlo, da 105 kilonewton metro. Entonces, de esa manera se diseña la viga para resistir el máximo momento actuante, dijimos que sea positivo o negativo. Acá entonces la cosa es más fácil porque solamente se diseña para un solo momento y ya. ¿Tienen alguna pregunta? Claro, entonces, ok. El siguiente
paso es la revisión de la resistencia a cortantes. De la resistencia cortante, apenas la mencionamos en la primera clase, vamos aquí a recordar algunos detalles. Nuevamente aquí, ¿qué vamos a hacer? Simplemente recordar de la resistencia a materiales las ecuaciones. ¿Por qué? Porque les he dicho de que afortunadamente en el diseño de estructuras metálicas estamos hablando de un material homogéneo y como son materiales homogéneos se cumplen las leyes de la resistencia de materiales. O sea, material homogéneo, isotrópico, comportamiento elástico, se cumple la ley de Hooke y entonces bajo esas especificaciones el esfuerzo cortante en una viga está dando por la ecuación esta esfuerzo cortante igual a B por Q sobre I por B. O sea, con esto se calcula el esfuerzo cortante en una viga de material homogéneo, como lo es el acero, en donde B es la fuerza cortante que actúa, Q el momento estático de área dado por esta ecuación, y la inercia respecto al centroide y B el ancho del nervio. Esa es la ecuación que se utiliza. Y si graficáramos esta ecuación, esta sería la manera, la forma del diagrama de cortante, esfuerzo cortante para, en el caso particular, para una viga rectangular. Se trabaja pues para poderlo mostrar. Y aquí se observa entonces que el esfuerzo cortante es lo contrario del momento. El esfuerzo cortante es cero en los extremos y máximo en el eje neutro. Y esto tiene forma de una parábola, que para el caso de una sección rectangular, esta es la ecuación de la parábola. O sea, esta ecuación que está aquí, calculándole el momento estático de área, según la ecuación esta integral de Y por dA, llegas a esta ecuación. ¿Sí? Esto lo pueden repasar ustedes o lo encuentran en cualquier libro de resistencia de materiales. Que el esfuerzo cortante está dado por esta ecuación, donde aquí se muestra claramente entonces que es una ecuación de segundo grado. Esta es la distribución de esfuerzos cortantes en una viga de acero de sección rectangular. Para nuestro caso, los perfiles que utilizamos son de este tipo, perfiles en T. ¿Sí? Y entonces, para los perfiles en T, se ha demostrado que las aletas no son eficientes para soportar esfuerzo cortante. Que todo el esfuerzo cortante lo absorben prácticamente el nervio principal, tomándolo desde abajo, toda esta parte, de aquí hasta abajo, arriba, el esfuerzo. Es decir, para allá el área de cortante, el área resistente cortante sería la altura total de la viga multiplicado por el espesor. Y miren que se dice que el 95% de la fuerza cortante lo absorbe es el nervio. Entonces, por esa razón se desprecia el aporte que hacen las aletas para efectos de cálculo y por esa razón las normas especifican estas ecuaciones. El cálculo de la resistencia a cortante también tiene unas ecuaciones pues, bastante comprometedoras que tienen que ver con la relación de H sobre T. ¿Sí? Y que tiene que ver con el pandeo local de esos elementos. Entonces, para los perfiles en I se dan las siguientes ecuaciones. Dice, para almas de otros perfiles de simetría doble o simple y canales, el phi sub b de la ecuación, o sea, el esfuerzo de reducción a cortante, se toma como punto 9. Y entonces dan estas especificaciones. Si la relación de H sobre T sub W, o sea, el H total entre T sub W debe ser menor que esto. Si esto se cumple, T sub B vale 1. Si este T sub B es un factor que afecta la resistencia cortante. Si esta relación está entre estos dos valores, entonces en este caso el C sub B se calcula con esta ecuación.
Y si es mayor, se calcula con esta ecuación. O sea, algo similar a lo referente a la sección compacta. En caso B también tiene sus maneras, una tablita para calcular cuánto vale el caso B que aparece en esta ecuación, para efectos de hallar la relación H sobre T. Allí tienen, pues lo pueden mirar con toda calma, ¿sí? No es nada difícil, simplemente son unas tablas, pero desafortunadamente la estructura metálica se basa en eso porque es difícil, es difícil que uno pueda demostrar todas las ecuaciones en las cuales se basa el diseño de las vigas de acero. Bien, esto es simplemente una vista general de las cosas que hay que tomar en cuenta para chequear la resistencia cortante. Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos el V sub U debe ser menor a pi V sub M. ¿Cierto? O sea, el cortante actuante es menor que la resistencia cortante. El V sub U, en este caso, como es una viga simplemente apoyada que tiene una carga de 70 kilonewton, entonces el cortante en los apoyos será 70 medios, o sea, la mitad, 35 kilonewton. Y el cortante resistente vendrá dado por la ecuación esfuerzo cortante igual a, aquí hay que multiplicar por fin, el área de la sección transversal, o sea, el nervio, por punto 6 FY. Punto 6 FY es el esfuerzo cortante, el esfuerzo constante que resiste el concreto. Y se sub B la constante de la cual les había hablado hace ratito. Entonces, para calcularse el valor de ese sub B, pues, entonces simplemente hago el cálculo primero de H sobre T sub W, que debe ser menor que esto. Este valor da 53.55 y H sobre T sub W es la altura total sobre el espesor del nervio, me da 38, que es menos de 53. Entonces, en ese caso, las tablitas que estaban mostrando hace rato me dicen que el phi vale 1 y que C sub B vale 1. Entonces, simplemente reemplazar en esta ecuación esos valores. Y eso es igual a phi, que es 1 por FY, es este, y por C sub B, esto que fue aquí. Que es un error. Este es este que está aquí es este. El... ya. Discúlpenme, me perdí de pronto. 240 por 6.2 es el área de nervio, ¿sí? O sea, la altura total de nervio por el espesor del nervio. Ahora sí, por FY y por punto 6. Entonces, el esfuerzo cortante resistente es 312 contra una fuerza cortante de 300, de 35 kilómetros, pues está sobrado, ¿no? Es decir, el cortante actuante es bastante menor que el cortante resistente, luego la viga no tiene problemas de resistencia a cortante. Fíjense ustedes porque pues uno le toca familiarizarse con esas ecuaciones que son un poquito larguitas, pero cada uno de esos tiene sus maneras de calcular y tienen que practicar ejercicios para familiarizarse con ellas y mirar. Entonces, de esta manera hacemos el chequeo de esfuerzo cortante. Ahora solamente queda es chequear la deflexión, o sea, verificar que estas deflexiones máximas en una viga sean menores que las permisibles. En este caso, la deflexión para una viga simplemente, recuerden que en vigas es crítica las deflexiones. Ya hemos hecho mucho énfasis que cuando la viga se flexa más de la cuenta, se van a generar vibraciones, se van a generar grietas, fisuras en los cielos rasos, en los muros, cuando ceden, etc. Entonces, el chequeo de un diseño de una viga por deflexión es fundamental, tanto en estructuras de acero como en estructuras de concreto. Entonces, para este caso particular, en la deflexión máxima, aquí se puede calcular con la ecuación P por L al cubo
sobre 48 E por I, donde es el módulo de elasticidad y la inercia respecto al centro de gravedad. Entonces, para poder calcularlo, tenemos el PU que vale 70 kilonewton. Como este es PU, no se olviden que las deflexiones se calculan para condiciones de servicio, o sea, sin mayorar, no para P sub U, sino para P. En este caso, el P sub U con respecto al P está alrededor de 1.2 a 1.3. Entonces, como no me lo dieron específicamente para este ejemplo, pues suponemos que esa relación es 1.3. Repito, esto es porque no me dieron el dato, pero usted cuando está haciendo un diseño sabe cuánto vale P sub U y cuánto vale P. Y usted va a trabajar es con P. El chequeo se hace con P, no con P sub U para la deflexión. Entonces, en este caso, entonces, les estoy advirtiendo para que no me digan, no, profesor, que ese factor vale 1.3. Eso vale 1.3 porque lo hemos supuesto. Entonces, con esta información de la longitud, de elasticidad y momento de inercia, reemplazamos en esta ecuación y tenemos aquí, hay que ser cuidadoso con las unidades. ¿Vieron? Hay que ser muy cuidadoso con las unidades. Ser consistente. Entonces, esa flecha máxima da 31.4 milímetros. Y la permisible, esas son iguales a las de concreto. La flecha permisible es una viga simplemente apoyada. Para los casos comunes se toma como L sobre 360, o sea, la longitud total que son 6.000 milímetros entre 360 da 16.67. Entonces miren que la flecha actuante es el doble de la flecha permisible, por lo tanto la viga no es adecuada por deflexión. No es adecuada. Hay que aumentarle el momento de inercia. Hay que aumentar la sección. Hay otro aspecto importante. Cuando se seleccionó el perfil de 6 metros, para estructuras metálicas, la altura mínima debe ser L sobre 25. Un valor que más o menos ya les dije que se cumple para las estructuras metálicas. No aparece directamente en ninguna tabla del código. No son valores que los recomiendan ya ingenieros con experiencia y los ingenieros que han manejado y han sacado sus textos. Entonces, con estos valores de L025, los perfiles usualmente funcionan. Pero como en este caso no da, uno tiene que preguntar qué pasó. Bueno, lo que pasa es que también, estas son reglas generales, pero no siempre se van a cumplir, porque va a depender de la magnitud de la carga. O sea, esto es para condiciones normales de carga, pero es posible que este problema sea un caso anormal, es decir, una carga mucho más grande de la que normalmente se presenta, y esa es la razón quizás por la cual este valor de L sobre 25 no fue suficiente para asumir un perfil IPE 240. Entonces, tendremos que probar con un perfil más grande como el IPE 270 o un IPE 300. Ustedes pueden verificarlo en sus casas, con eso. Inclusive ahí en el libro está resuelto el ejercicio y se mira cómo podemos hacer un chequeo para hallar cuál debería ser la inercia que soporte eso. Pero lo más práctico es simplemente, si no cumplió, trabajar con un IPE 240, pasar al siguiente que sería un IPE 270 o un IPE 300. Eso es lo que es en términos generales, en la forma más simplificada, el diseño de una viga en uso. Yo estoy tratando de hacer esto más simple porque, como les comenté, el diseño de vigas es mucho más complejo. Y aquí en este curso hacemos es una introducción. Este motivo que tengo. ¿Quién tiene alguna pregunta que no ha entendido o quieren aclarar algo? Por favor, lo escucho.
No hay preguntas. Él les decía que aquí les voy a mostrar rápidamente lo que contiene el libro en esta parte, capítulo este. Este es el capítulo con el cual estamos trabajando y tiene toda esta parte. Primero la flexión de viga, la teoría de resistencia a materiales. Fíjense ustedes que no es exagerado cuando yo les digo a ustedes que la base de la ingeniería estructural está en la resistencia a materiales y lógicamente la estática, porque la resistencia a materiales es una estática más avanzada. O sea, es una base preliminar la estática para la resistencia a materiales. Y esa es la razón por la cual pues, yo me preocupo tanto ahora en que estoy dando los cursos de estática. Trato de que los muchachos pues entiendan por qué, porque estamos observando que están llegando estudiantes con una deficiencia demasiado grande y el problema son los fundamentos matemáticos. No sé qué pasa con el álgebra, con la trigonometría, con el cálculo diferencial, con el cálculo integral y en general la aritmética. ¿Sí? Se han encontrado estudiantes que no saben despejar una ecuación de primer grado, así como se lo estoy diciendo. Entonces, fíjense ustedes que esto que estoy mostrando aquí es simplemente resistencia a materiales. Esto es lo que es la resistencia a materiales. Entonces, estoy mostrando eso para que se den cuenta, para que el capítulo sea completo y ustedes tengan donde leer. O sea, no se limiten a la simple conferencia. Lean bien y ojalá lean de libros para complementarse. El estudiante que solamente se conforma con leer los apuntes del profesor está en la olla, ¿sí? Porque siempre va a ser una persona que va a tener sus conocimientos muy limitados y no va a tener criterios. Y usted no puede, más adelante, cuando esté haciendo una presentación, no, son los que son mulé, y alguien le dice, no, pero eso está malo, no, pero son los que son mulé. Usted debió haber leído mucho más allá de lo que decía el profesor Mulé para ver si eso está bien o está mal, ¿sí? Entonces, es fundamental que siempre nos acompañemos de textos guías, textos muy buenos y de avanzada. Bien, entonces, esto era lo que les tenía para el tema de las vigas. Lo que queda apenas por ver, que lo voy a ver en la próxima clase, fue lo que les dije de el diseño, el comportamiento de elementos donde se combina la flexión con la compresión. Entonces allí necesariamente tienes que saber cómo se diseña un miembro a compresión y tienes que saber cómo se diseña un miembro a flexión. Sabiendo eso, se hace la combinación de ellos y entonces es cuando usted puede entrar a hacer esto. Pero vamos a darle esta buena ñapita a usted. Entonces vamos a hacerlo en la próxima clase. Quiero preparar eso con más calmita, con mejores esquemas, traerles unos buenos ejemplos reales de proyectos que se han ejecutado y que se han desarrollado sobre esa base. Entonces, hoy pues los voy a dejar descansar. Traje un tema corto, pero importante que quede ya eso claro. No se tarda tampoco de verlo y ustedes pueden aprovechar este tiempecito pues para leer, para estudiar. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si pues, tienen alguna inquietud, otra inquietud. ¿Cómo estamos con el trabajo? ¿Cómo estamos? A ver, Liliana, Teresa, ¿cómo está ese trabajo? ¿Ya está listo para entregar? Liliana o Valentina, ¿quién es? ¿Qué le pasa a Liliana, Teresa?
¿El micrófono? Cuénteme. En general, ¿cómo están con el trabajo? Ya esto está... Acuérdense que no lo pueden dejar para última hora porque si lo dejan para última hora, van a enfrentar un mamarracho. Dígame, Liliana. Ajá, ¿qué pasó? ¿Iba a hablar? ¿O no tiene el micrófono? Bueno, aquí para recrearnos un poquito, ya para, ¿no quieren hablar? Pues yo hablo. Profe, ¿Sí? el trabajo de mi grupo al menos ya está casi listo, falta es lo de las conclusiones y organizarlo mejor porque íbamos haciendo era un borrador y bueno, ya está casi listo, pero falta como que organizarlo, hacerle conclusiones, la hoja de presentación y tal, pero por nuestra parte ya casi todo está completo. Porque como lo dejó hace rato, nosotros lo adelantamos porque pues pensábamos que era para este mes, entonces ya casi estaba Claro, listo. así es. Muy bien. Sí, entonces, como le digo, la idea es que usted no deje las cosas para la última hora y lo pueda revisar sus compañeros. Ojo con eso, que es que a veces ustedes delegan, reparten el trabajo, pero de una forma que es incorrecta. O sea, son pedacitos que le dan a cada quien y a veces ni siquiera cuando la persona que se encarga de unir las cosas, a veces se le olvida el nombre de otro y el otro estudiante ni sabe qué fue lo que entregó su compañero. Tienen que reunirse. ¿Sí? Acuérdense que hay que sustentar el trabajo. Deben reunirse para discutir el resultado del trabajo, que fue lo que hicieron, y de esa parte pues está preparado para hacer una buena presentación. ¿Sí? Tienen que ser unos proyectos bien hechecitos, ya les mostré. Entonces, no dejen las cosas para última hora. Ya estamos a finales. Acuérdense que el examen dijimos que es para el 20, ¿qué? Y por aquí lo tenía anotado. El parcial número 3 está para el 24 de marzo, de febrero, perdón. O sea, en 2 semanas. 17 y 7. Ah, en otra semana. Sí, profe. Miércoles, está más lejos, 24. Bueno, si ustedes quieren, se los dejo para el 1 de marzo, siguiente martes. La sustentación del proyecto, profe. No, la sustentación sí está para el 3 y el 8. Ah, ok, el parcial. Este se refiere a parcial. Profe, pero usted había ¿Parcial dicho que el para qué? parcial era el primero. Cuando Sí, regresamos. Sí, profe, usted había dicho que el parcial era el 1 de marzo. Sí, entonces dejemos, es para que les queden unos días más y puedan pues organizarse bien las dos cosas. Lo que quiero decirles es que cuando digo organizar bien las cosas es porque el trabajo, como ustedes saben, si el trabajo es un resumen de todo el curso, pues el trabajo les va a servir ¿para qué? Para estudiar, ¿cierto? Para el examen final. Porque el examen final, aunque es de vigas y de conexiones, tiene de todo. Usted tiene que necesariamente recordar cómo se diseña un miembro de compresión, cómo se diseña un miembro de tensión, entonces prácticamente de todo. Entonces, por esa razón, eh, Me parece bien, pero no sé. lo que pasa es que en un solo día no sé. Las elecciones son cuando, el 13, ¿no? Sí, las elecciones Sí, son el profe, el 13 de 13. marzo. Sí, profe, son el 13. Sí, que por esa razón es que creo que ustedes les dan el viernes para que
Sí, para profe, antes que- del 13 porque muchos somos jurados y no podemos después de esa fecha, entonces sí nos sirve que sea antes de las elecciones. Mm, Bueno, acepta la propuesta, no tengo inconveniente. Que el parcial sea el 3, ¿verdad? Así fue, lo digo. Voy a anotarlo. Parcial el 3 de marzo y la sustentación y entrega del trabajo el 8 y el 8 y 10, perfecto. No. Conexiones y vigas. Pero le acabo de decir que como nosotros vamos a el tema prácticamente le toca uno como repasar, o sea, todas las cosas que vio, porque tienes que saber cómo se tiene un miembro a compresión, o sea, recordar eso, ¿ya? O sea, y la idea pues que usted nunca puede, la idea es que usted cuando va pasando que semana otro se va a olvidar ya lo que hizo, pero sí deben echarle un repasadito porque lo van a necesitar. Inclusive recuerden que la columna del trabajo es una columna metálica que va a estar sometida a esfuerzos de compresión, pero también va a estar sometida a esfuerzos de flexión, por lo tanto requiere el tema que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Entonces allí usted necesariamente vuelve a repasar. ¿Sí? Entonces no se preocupen que entonces el próximo martes yo veo el tema de flexión-compresión y allí haremos un ejercicio completo que les permite tener una visión completa del diseño de los elementos estructurales. Entonces, ¿no hay objeción para esas dos fechas? No, profe. No, profesor. Bueno, entonces quedamos así. No, profe, Repito, parcial 3 de marzo, profesor, trabajo 8 y 10. Diga que voy a profe, hacer. para ver si puede hacer favor de no, este capítulo del libro, porque yo no lo tengo, el correo no me ha llegado. El capítulo de ligas. Sí, señor. A ver, ¿qué dicen los compañeros? ¿No se los entregué? Claro que sí, esa es nada. Eso fue en diciembre, en noviembre. Recuerden, a ver, miren a veces, Wendy, que es Sí, juiciosita, ¿eh? profesor, en diciembre usted lo envió junto con el de conexiones. Y entonces dile a su compañero que se los mande yo. Ok, gracias. Muy bien. Eso estamos para entendernos. ¿Qué otra inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando usted envió las notas, le colocó la nota del taller solo a un representante, ¿cierto? Un momentito. Un momentito. Vamos a arreglar esas cosas enseguida. No, o sea, es a todos los del grupo. Si no aparece, hay que arreglarlo. Ya miro la nota. Permíteme. Aquí está. ¿A cuál se refiere, por favor? ¿A quiénes? Laila Oliveros, la nota del taller de Euler. Sí, un momentico. Laila Oliveros. Laila Oliveros. Aquí está Laila Oliveros. Aparece con 450. ¿Sí? ¿Y quiénes son los compañeros de Laila? Valentina Castillo, Alexandra Un Chadit. momentico, un momentico, un momentico. Valentina Castillo. Sí, no, ya la tiene. No, ya yo la Ah, corregí. listo. Sí, muy bien, ya la corregí, aquí la tengo. La tengo Bueno, inclusive sombreada para que. Entonces, les recuerdo entonces aquí aparece Valentina Castillo, Alexandra Chadita Esquivia, Laila Oliveros y Alison Quiroga. ¿Está bien? sí, señor. Ok. Profe, el grupo mío, que en el documento que usted mandó, no, tampoco aparecemos sin la nota del taller. Su nombre es. Lorenzo Vergara. Vamos a ver, Lorenzo, vamos aquí. No aparece el trabajo, vamos un tipo. Vean aquí. ¿Quiénes son sus compañeros?
Ana Mayoriano, Andrea Jiménez y Un momentico. Sí, Ana Mayoriano. Ana Mayoriano. ¿Quién más? Andrea Jiménez. Andrés Jiménez, un momentico. Andrés Jiménez. Estoy sombreando aquí para... ¿Quién más? Y Juan Ricardo. Bueno, aquí me extraña que yo veo... Ah, no, no, mentira. Estaba ya diciendo una mentira. Es que él... Pues, estamos hablando que el taller de Euler, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que muchos no entregaron el taller. ¿Sí? Muchos no entregaron el taller. Aquí aparece una cantidad de aspectos blancos porque muchos se durmieron. Como no se los pedí, no lo entregaron. Y yo les puse una fecha para entrega. Entonces, lógicamente que era obligatorio. Entonces, yo no sé si ustedes, vamos a ver, Profe, dígame. en mi caso también le pasa como a los compañeros. Solamente le aparece la nota a uno del integrante del grupo. Entonces, vamos por partes. Vamos primero, esté pendiente ahora que salgamos de esto. Entonces, de este grupo, Andrea, Jiménez, Marcela y... si no aparece acá es porque yo no tengo ese archivo. Profe, el documento lo mandó el compañero Juan Ricardo. Entonces, por favor, dígale que lo reenvíe, ¿oyó? Pero reenviado. Sí, señor. ¿Ves? Que lo reenvíe y yo lo miro. Cuando me lo reenvíen, por favor, pónganme un WhatsApp. Profesor, grupo tal, le envío esto, ¿ok? Bien, entonces ahora sí, ¿quién es el otro compañero que acaba de hablar? Que le dije, esperemos. Jesús Doncel, profe. Jesús Doncel. Pero sí, pero mi compañera María Costa también lo envió, ¿Y si pero aparece? no le aparece la nota a ninguno de nosotros. Bueno, vamos, ¿quiénes son? ¿Doncel qué? Jesús. Doncel Brito, sí señor. Un momentico. Vamos a cambiarle el colorcito. ¿Quién más del grupo? Acosta Costa, María Victoria. ¿Quién más? Murlaco Pérez. Qué raro, ¿no? ¿Y ya? No, faltan dos. Erazo Luis. No, pero no hay grupos de 5. Sí, profe. Acuérdese que un compañero de nosotros quedó solo y él le escribió por Gmail para ver si se podía unirse con nosotros. Usted le dijo que sí. Fue Luis Martínez el que le escribió. Luis Martínez. Sí, señor. Luis Enrique Martínez. Sí, señor. ¿Y el otro entonces cuál es? Ya, 5. Doncel, Murlaco, Acosta, Erazo y Martínez. Profe, a mí tampoco me aparece nada en el taller. Un momentico, aquí tengo María Costa, Ujú. Doncel, Martínez, Mulaco y Erazo, Luis Erazo. Erazo. Erazo, Luis Javier Erazo Badel. Sí, señor. ¿Y ese quién lo mandó? María Costa. Bueno, te digo a María Costa que lo reenvíe. ¿Oyó? Sí, señor. Listo, profe. Muchas gracias. Ese sí yo creí que lo había revisado. Bien, ¿y el otro quién es? Que acaba de hablar. Yo, profe Anderson. Anderson. No, Anderson, no sé si el suyo está. Un momentico. Anderson, ¿qué es usted? ¿De Anderson qué? Mejía. Anderson, no, Anderson Mejía, usted sí tiene su nota. No. Tampoco como en el documento no aparecía. No aparece. Anderson Manuel Mejía. Sí, señor. Anderson Mejía. ¿Con quién trabaja usted? Con Wendy
y Eduardo Wendy Garrido, sí. Garrido. Un momentito, que lo veo raro. Raro porque Wendy aparece con notas. Sí, por eso se me hace raro también. ¿Quién va? Wendy, Anderson y Eduardo Bejarano, profe. tampoco aparece. Esos tres, ¿no? Profesor, yo tampoco aparezco con Señor. nota. Un momentico, déjeme ver si qué pasó aquí. Un segundito, estoy mirando el de Wendy acá. Una pregunta, Wendy y compañía. Aquí yo lo tengo solamente en el Excel. Tengo un montón de documentos o todo lo hizo en Excel. Profe, yo todo lo hice en Excel y puse cuadros, o sea, combiné celdas y puse cuadros donde estaban las respuestas a las preguntas, para no entregar dos documentos diferentes. Pero es que entonces precisamente el problema está allí, que no aparecen los nombres en ninguna parte de los integrantes. Profe, yo sí los puse, en algún lado deben de estar. Aquí lo estoy mirando. ¿Cómo fue que trabajó usted solita? No, profe. O sea, en el documento no aparece. Y en el archivo